marzo de 1990. La nueva república no es un juguete y la Constitución cuelga en todo retrete, texto de una canción de Kurt Tucholsky. ¿Y cómo celebra Alemania el centenario del nacimiento de este demócrata a ultranza? Una respuesta viene de Baviera, de la cual no gustaba Tucholsky. En 1924 escribió: Viajero, evita a Baviera. Los bávaros, esos dejados prusianos. Me asombra que ningún forastero vaya a su encuentro. Pero me parece bien que sea así. Nunca se podrá prevenir lo suficiente a los alemanes, y sobre todo a los extranjeros, de la inconveniencia de una visita a Baviera. Parece que estos hermanos del sur no tuviesen corazón, pero llevan siempre un portamonedas en su fiel calzón teutónico. Este es el punto en el cual son mortales, y por ello hay que clamar siempre: viajero, evita Baviera. Y precisamente el Centro Cultural Am Gasteig de Múnich, la ciudad que él no llegó a querer, los colaboradores de la Biblioteca Municipal y de la Comunidad del Culto Israelí decidieron aceptar conjuntamente el desafío tucholskiano, ocupándose crítica e históricamente de aquel incómodo alemán de origen judío, primordialmente con su lucha contra la mentalidad provinciana, la reacción y el fascismo. Tuve éxito, pero no surtió ningún efecto. Fue su conclusión. O también dice: tengo la impresión de estar incomodando aquí. Volvamos al centenario de Kurt Tucholsky. Más que una exposición, es una erudita documentación de lo dicho, escrito y callado por Tucholsky. Una temática palpitante que llevó a muchos a la lectura y a la reflexión. Fueron hallados textos de impresionante actualidad. Es más que una biografía para muchos. Nacido en 1890, en el seno de una buena familia, Tucholsky fue un mal alumno de lo más simpático. A los 18 años era ya un literato. E hizo sus primeras publicaciones, cuentos, y la emprendió de inmediato contra la falta de nociones artísticas del emperador Guillermo II. Pero de resto, todo estaba en orden, con éxito. La tesis de doctorado en jurisprudencia. Y sus diversos matrimonios, generalmente felices, incluso con la bella Mary. Luego, un festejado autor bajo varios seudónimos: Theobald Tiga, Petapanta, Ignaz Brobel y Kaspar Hauser. Un viajero versado en letras, aquí en los Pirineos y en París, un cosmopolita. La mayoría de sus textos fue publicada por el semanario Weltbühne, fundado por Siegfried Jacobson. A la muerte de Jacobson en 1926, Karl von Ossietzky asumió la dirección. Tucholsky se sintió cada vez más distanciado de Alemania. En 1930 vivió en esta casa en las cercanías de Göteborg, en Suecia. Hablar, escribir, callar. Guardó silencio desde 1932 hasta su muerte. Tucholsky se suicidó el 21 de diciembre de 1935 después de fracasar en el intento de hacer de la Teutonia su Alemania. Veía venir la catástrofe que no podía evitar y que no quería vivir. Amaba y odiaba en igual medida a Alemania. Muchos de sus textos son descripciones de las estaciones en el camino a la catástrofe. Los tiempos han cambiado y vivimos hoy otra época, más democrática. Muchos de sus textos permanecen actuales, pero, como siempre, sin efecto. También 55 años después de su muerte. Mostrar esa actualidad de Tucholsky, o sea su pensamiento, era lo que querían junto a la exposición muniquesa Hannelore Hoga, Dietmar Mühes y Joachim Kunsch. A la luna alemana, de 1920. ¿Cuándo oirá ella la orden de marcha definitiva de los militares?
aber käme plötzlich einer, der trotz Lärmen und Gezisch schlüge wie noch leider keiner mit der Faust auf unseren Tisch. Sagt der Militär kann gehen, ei, da bliebst du sicher stehen, denn das bist du nicht gewohnt. Sobre el trato con un escritor incómodo, 3 personas dedicadas al teatro arriesgan por cuenta propia la elaboración de un programa. La presentación en un teatro de Düsseldorf, localidades agotadas. Los espectadores son invitados a agudizar su sentido crítico, por favor, sin hacer juego a hipócritas armonías. So dichtet Dichter vom Atlantik, von Rittern und von Liebesnacht. Her blaue Blume der Romantik, löste ihr die Brünne sacht. Wie ihr euch durch Musik entblößtet, in eurer Kunst ist keine Faust. So habt ihr euch noch stets getröstet, wenn über euch die Peitsche saust. Ihr wollt zu hören Harmonien fliehen, fliehen, fliehen. Aprende a reír sin llorar. Ejercitar el andar derecho es muchas veces cosa dolorosa, y Tucholsky también tuvo que aprender esta lección. No había llegado al mundo como pacifista y no tuvo coraje para oponerse al reclutamiento militar en 1914. Pero después de 1919, cuando el militarismo volvía a ser revivido, vio las cosas más claras. Guerra a la guerra. Sin efecto, y cuando las Fuerzas Armadas del Reich marcharon hacia el fascismo, no le quedó más que una risa de desespero. Küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Und schießen sie, du lieber Himmel, schätzt ihr das Leben so hoch ein? Das ist ein Pazifistenfimmel. Wer möchte nicht gern Opfer sein? Und spürt ihr auch in eurem Bauch den Hitler-Dolch tief bis zum Heft? Küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. ¿Volvisteis todos otra vez? Sí, pues bien, volved al frente. Que se oiga el estampido de las armas. La gente pasará hambre. La moneda no valdrá nada. Los obreros terminarán tirados en las calles. Derrotaréis a los desarmados. Levantaos, en marcha hacia el día del juicio. Y si todo sale mal, nada tenéis que perder. Tucholsky siempre escribió con pleno riesgo, incansablemente, contra el poder, el militarismo y el fascismo en el Weltbühne y en el periódico ilustrado de la clase obrera. Los nazis lo persiguieron implacablemente. Era para ellos la imagen perfecta del enemigo, literato, intelectual, pacifista y judío. En agosto de 1933, estando en Suecia, le arrebataron la nacionalidad como a tantos otros patriotas alemanes de la mayor probidad. Esta es tu apariencia. Textos racistas de pasquines difamantes. Tucholsky reaccionó a su manera. Frente a la frase "judíos te miran", respondió: Animales te miran. Alemania. Solo le quedaba silenciar e ignorar temporalmente. Entonces escribió: Es muy difícil ser natural de Alemania. Es muy bello ser natural de Alemania. Su balance final: Alemania, Alemania por encima de todo. Kurt Tucholsky und John Hartfield veröffentlichten 1929 das Buch Deutschland,
Deutschland über alles. Kurt Tucholsky y John Hatfield publicaron en 1929 el libro Alemania, Alemania por encima de todo. En la página 226 se puede leer Patria. Luego, en 225 páginas decimos no, no por compasión, no por amor, no por odio y no por pasión. Y ahora queremos decir una vez sí, sí al paisaje y al país alemán. Sí, amamos este país. Las banderas no nos importan, pero amamos este país donde nacimos, en el que escribimos y hablamos alemán mejor que la mayoría de los nacionalistas burros. Tenemos derechos a odiar a Alemania porque la amamos. Él miraba con amargura y clarividencia al futuro. Presintió y describió cómo algún día y siempre de nuevo se sentiría la anhelada liberación. Millares de camisas negras, pardas y rojas volarán a las esquinas y a los montones de estiércol, y ahí la gente recobrará el coraje perdido. Y ello sin resoluciones de la mayoría y sin temer al Estado ante el cual se arrastraron como perros apaleados. Y así será hasta que un día... Una de las últimas anotaciones en su diario. Dejó la vida silenciosamente, como quien se sale del cine en una película aburrida, con cuidadito, tratando de no incomodar a nadie. La ópera, generadora de sentimientos, fábrica multicolor de diversiones, un género que invita a la parodia. El compositor Kurt Weill evitó los clichés de la ópera tradicional, presentando a cambio un nuevo concepto, el teatro musical contemporáneo. Canciones insolentes suplen arias virtuosas, lenguaje musical común en vez de pompa operística. Weill comenta un mundo donde los bandidos sueñan con la vida burguesa y los burgueses son bandidos. Kurt Weill, uno de los compositores más fascinantes del siglo, brillante ensayista y pionero del moderno teatro musical, renombrado compositor cuya obra general es poco conocida. Su obra precoz, música sinfónica y de cámara, aún por ser descubierta, permite dar una mirada a las raíces de su lenguaje musical. Kurt Weill fue conocido con el éxito mundial de la ópera de 3 centavos y con la reforma trascendental al ya exhausto mundo operístico. Weill compuso música popular sin ser trivial, buscando nuevas formas de expresión en los rutilantes campos de la música ligera. Pero Kurt Weill es también el emigrante que llega a Nueva York y sin ninguna arrogancia elitista elabora musicalmente el espíritu vital de esta cultura, vertiéndolo en los ambiciosos musical plays de Broadway. Quedos sonidos de cuerdas, un tejido de música de cámara. Con 21 años, Kurt Weill escribió su primera sinfonía en la que se notan aún las influencias de Mahler y Schoenberg. Weill maneja el contraste existente entre la limpidez de las voces aisladas y acentos muy expresivos y vigorosos.
Kurt Weill nació en Dessau en 1900. De niño tocaba brillantemente el piano y daba conciertos. Comenzó a componer con 10 años, canciones y hasta una ópera de un acto. La educación de Weill está fuertemente influenciada por su padre, Albert, cantor de la comunidad judía en Dessau y también compositor de cánticos de sinagoga para el cantor y coro de hombres. Los padres fomentaron el talento del joven, quien muy pronto acompañaba al piano los ensayos de ópera en el Teatro de la Corte Ducal, en Dessau, y daba clases de piano a la princesa Antoinette Anna. Para ganar dinero, Weill interrumpe sus estudios de música en Berlín y trabaja como director musical en Dessau y Lüdenscheid. Desde 1920 estudió en Berlín con Ferruccio Busoni, quien pasó a ser una persona central para el joven compositor. En un escrito famoso, Busoni propugnaba la renovación revolucionaria de la composición musical. Los impulsos que también dio al teatro musical influyeron fuertemente sobre Weill. Fueron años productivos en los cuales Weill compuso, entre otras obras, su primera sinfonía, una música de ballet y un concierto para violín. En Düsseldorf, durante un festival Kurt Weill, se pudo descubrir ahora la rica obra precoz del compositor. La cantata El Nuevo Orfeo de 1925 marcó un giro en su carrera. Queriendo superar el aislamiento de la nueva música, Weill simplifica su lenguaje musical. Los instrumentos solistas utilizados por él se imponen a las entradas del cuerpo orquestal. Vibrantes pasajes de cuerdas contrastan con penetrantes fanfarrias, una música de expresión dramática. El texto surrealista de Van Gogh muestra a un desesperado Orfeo metropolitano que pierde para siempre a su querida Eurídice. Contrastando con la sencillez de sus canciones posteriores, la parte cantada es aún muy virtuosa. Weill percibe que la plasticidad de su música tiene fuerte afinidad con la ópera. Poco antes había surgido la ópera El protagonista con libreto del dramaturgo Georg Kaiser. Por medio de Kaiser conoció a una mujer excepcional, Lotte Lenya. La efusiva cantante y bailarina y el introvertido compositor contraen matrimonio en 1926. Vienesa, siendo una niña, Lenya había actuado en el circo. Ahora se vuelve importante colaboradora e intérprete de Weill. Festival de Música de Cámara, Baden-Baden, 1927. La canción de Mahagoni con Lotte Lenya es un éxito escandaloso. Para esta ópera y motivado por los cantos Mahagoni, Weill entra en contacto con Bertolt Brecht. Weill quiere superar las anquilosadas convenciones escénicas y dirigirse al espectador emancipado. En Brecht encuentra un decidido correligionario. Nace el típico estilo de canción de Weill, numerosos musicales propios que comentan la acción, apoyados en los llamativos decorados de Caspar Neher. Weill es un compositor sin temor al contacto. Desde los romances, pasando por el tango hasta el jazz, elabora variadas formas de música ligera. No se trata ya del mundo encantado de la ópera, sino de un crítico teatro musical, definido por ciudadanos y delincuentes, soldados y prostitutas, que no son figuras marginales, sino representantes ejemplares de la sociedad. Neue Rasse, wir bauen auf
La ópera de 3 centavos, de 1928, es un éxito absoluto, aplauso atronador en el estreno después de La canción de los cañones. Música degenerada. La propaganda difamatoria de los nazis aplica también a esta etiqueta a las canciones críticas de Weill, que tratan irreverentemente del poder y las autoridades. Los nazis perturban la presentación de sus obras. Weill emigra con Lotte Lenya a París en 1933 y a Nueva York en 1935. De Berlín a Broadway. La emigración cuestiona por completo la identidad personal y artística de Weill. La ópera de 3 centavos era conocida solo por un pequeño círculo neoyorquino de personas interesadas. Fue un viaje a lo desconocido. Desde Marsella, Weill y su esposa viajaron con el vapor a Nueva York, a donde llegaron en septiembre de 1935. Weill, cuyo pensamiento musical estaba fuertemente marcado por el idioma alemán y por el Berlín de los años 20, se encontraba de repente en medio de una cultura extraña. Sin la arrogancia europea se lanzó al medio. Su curiosidad y la capacidad de compenetrarse del lenguaje musical de una cultura definieron, igual que antes en Berlín, su actividad creativa en los Estados Unidos de América. Street Scene, un título programático. Para esta pieza sobre la diaria rutina neoyorquina, Weill recorre las calles. Para captar el estilo de vida norteamericano, va a los slums y a los bares de jazz en Harlem y escucha a los niños en sus juegos. Weill tuvo que mantenerse firme bajo las condiciones comerciales de Broadway, sin teatro subvencionado. Liz Simonet, antigua colaboradora de Weill en Nueva York, recuerda: Sí, de ningún modo era fácil. Por este motivo percibió la oportunidad y se unió a un grupo de literatos que se llamaba Playwrights Company. Todos eran escritores como Maxwell Anderson y Elmer Rice, etc., que precisamente querían realizar cosas en las que un productor normal, o digamos promedio, no se atrevía a arriesgar su dinero. Normaler oder sagen wir Durchschnittsproduzent für die sein Geld nicht riskieren würde. Un típico productor de Broadway no hubiera arriesgado su dinero en esta pieza, Lost in the Stars, Perdidos en las Estrellas. Es una tragedia musical en la que se critica al sistema de segregación racial en Sudáfrica. La obra fue un gran suceso musical. 9 grandes obras dramáticas escribió Weill en América. The Love Life es la llamada Love Song. Friend
Weill fue uno de los fundadores del teatro musical moderno de los Estados Unidos, donde de forma entretenida se tratan los temas más serios. Weill logró un término medio entre el hermetismo de la música seria y la popularidad de la canción de moda. Weill también defendió en Broadway su autonomía artística, invirtiendo a veces el poco dinero que tenía. En 1950 murió Kurt Weill, un compositor para el que la pretensión artística y la comunicación con el público no estaban en contradicción.